Bienvenidos al ciclo Creación, Arte y Ciencia de la Residencia Natorocultura del Núcleo Lenguaje y Creación. Mi nombre es Linda Tilling, soy miembro del comité de la residencia en lugar de Fernando Portal, quien es el director del núcleo. El día de hoy vamos a escuchar la charla Aceleración Medioambiental de la dupla Parade, quienes son uno de los residentes de este año del Núcleo Lenguaje y Creación. Débora López y Jadín Charvel nos están acompañando desde el jueves de la semana pasada. Están acá en su viaje, su visita a sitios, porque su residencia estuvo planteada acá en Chile. Y ambos son arquitectos. Ellos enseñan actualmente en la Bartlett School of Architecture, UCL, en el B Program, en donde dirigen el Research Cluster llamado Monumental Wastelands, o Páramos del Antropoceno. Han presentado en diferentes venues. Recientemente inauguraron en Los Ángeles una exhibición sobre su último proyecto que se llama Herarium. Hoy día vamos a escuchar de varios otros proyectos y para no hacerlos esperar, les doy la bienvenida a Débora y Jadín. Aplausos. Okay. Bueno, muchas gracias por la presentación, Linda, y bueno, a todos por el recibimiento y por cómo nos habéis acogido. Desde dar clase durante el último semestre y bueno, pues con la residencia, ¿no? Nos está encantando cómo estamos llevando a cabo la investigación y bueno, y con todo el apoyo que nos habéis estado facilitando. Entonces, bueno, vamos a presentar una serie de proyectos o de investigaciones que hemos estado llevando a cabo durante los últimos 4 o 5 años y que creemos que de alguna forma van a explicar la metodología en la que estamos trabajando en la residencia y para finalizar presentaremos lo que hemos estado haciendo estas 2 semanas, ¿no? Entonces, vamos a presentar un caso de estudio que para nosotros fue como muy interesante porque empezaba a presentar la ficción y la especulación como algo que está muy metido dentro de lo real, ¿no? Y es con la With the Great Horse Manure Crisis, o con la gran crisis de la boñiga de caballo, que se presentó en el Times, en el Financial Times, yo creo que es sobre 2013, si no me equivoco, sí, y que de alguna manera presentaba, ¿no?, como qué iba a suceder con las ciudades debido a la cantidad de caballos que habían en ellas, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no?, como en el siglo XIX las ciudades dependían de caballos para transportar a personas y para transportar bienes. Londres, entonces la ciudad más grande del mundo, tenía 11.000 taxis, todos que estaban llevados por caballos. Había varios miles de autobuses que también requerían 12 caballos por el día. Y Nueva York tenía la población de 100.000 caballos que producían más de 2,5 millones de pounds de boñiga, ¿no? Entonces, lo que se presentaba, lo que se promediaba era que en los 50 siguientes años cada ciudad de Londres estaría enterrada bajo 9 pies de boñiga. O otro de los, ¿no?, que en 1930 la boñiga de caballo llegaría hasta el nivel del tercer piso de las ventanas en Manhattan, ¿no? Todo esto lo que sucedió fue pues que en unos años más tarde, Rose Wild, que bueno, pues se encargaba como del archivo del The Times, se dio cuenta de que en realidad se habían equivocado, se estaban autocitando a sí mismos, pero era una cita equívoca. Pero que en realidad lo que había pasado es que a través de esa presentación, ¿no?, de ese artículo, se había justificado por parte de políticos en diferentes medios, en periódicos, etcétera, etcétera, cómo se había justificado la aparición de coches. Es decir, los coches comenzaban porque había un problema asociado a la boñiga de caballo. Pero eso no era cierto. Entonces nosotros, con toda esta idea de interceptar qué es parte de realidad, qué parte desde la realidad o del pasado, de un pasado que no fue cierto, se pueden como empezar a dramatizar o se pueden empezar como a exagerar para llevar como posibles futuros o futuros especulativos, comenzamos una investigación dentro de la ciudad de Bangkok, ¿no? Y aquí lo que vemos pues son 2 vistas de Bangkok en un día despejado. Y lo que tenemos aquí son 2 vistas de ese mismo Bangkok, pero en un día en el que pues, todo lo que es la polución se hace presente. Y todo esto se empieza a compartir en medios. En este caso es una página de Facebook, se empieza a compartir también en diferentes medios, en diferentes noticias.
Y también se empieza a ver cuál es la correlación de esa visión de la ciudad, ¿no? De esa visión de este urbanismo que existe, a través de diferentes aplicaciones de teléfono. También como esas aplicaciones de teléfono no marcan exactamente lo mismo, ¿no? Y vemos aquí lo que nosotros nos planteábamos, ¿no? ¿Qué es lo que significa cuando esto se lleva al cuerpo humano? Y cómo, cómo se puede volver a construir el colectivo a través de algo que sucede a nivel individual y que solo interpretamos si viene desde un nivel individual. Entonces comenzamos a analizar un material que era el pelo humano, el cabello, que pues, estilizamos, ha tenido diferentes significados a lo largo de los años y de los tiempos, ¿no? Pero que no se trata de una manera diferente, sino que se trata más como cualquier otro, como cualquier otro, como cualquier otro desecho. Entonces comenzamos este proyecto que se llama Follicle, que fue nuestro primer proyecto como Parade, ¿no? Comenzó como un concurso, que luego, con un concurso fallido, tengo que decir, que luego tuvo una vida en Bangkok, ¿no? Entonces, lo que presentábamos era, por un lado, la utilización de cabello como material en arquitectura a través de su realización como fieltro. Para ello utilizábamos esta máquina que está específicamente diseñada para ello. Y presentábamos un dispositivo que permitía a las personas empezar a donar un fragmento de cabello que luego iba a ser analizado para generar una toxicartografía. Entonces, trabajamos con una universidad de Turín, con una universidad específicamente focalizada en la toxicología del cabello, que analizaban los materiales pesados, los metales pesados. Entonces, hicimos este protocolo que se ve en la parte de arriba, en la que se explicaba cada una de las fases de cómo se iba a llevar esto a cabo. Y bueno, lo que vemos aquí en la parte inferior es el protocolo que se indicaba. También era importante especificar desde qué zona o qué lugar dentro de Bangkok se vivía, dónde se trabajaba, si se vivía en un lugar exterior o se trabajaba en un espacio exterior. Y lo que diseñamos fue este pequeño pabellón con un dispositivo central que bueno, recibió más de 200 visitas y más de 200 personas donaron su cabello para ser analizado. Entonces, esto es toda la información, cada una de las personas se proporcionaba la información de manera anónima, y esto fueron como las primeras topografías que empezamos a cuestionar a través del análisis de, primero creo que hicimos 50 análisis, ¿no? Empezamos a ver que las cosas, había paridades, había cosas que encajaban, ¿no? Todo esto era un esfuerzo bastante deslocalizado, es decir, desde San Francisco trabajábamos con una ONG que nos proporcionaba tanto el cabello como la máquina y nos enseñaba a hacer el cabello con fieltro, trabajaba con las personas de Bangkok que estaban interesadas en realizarlo y también se trabajaba con un toxicólogo en Turín, ¿no? Entonces, la forma en la que se llevaba a cabo el proyecto no era como esta forma tradicional en la que te vienen pues, con un proyecto ya como si fuésemos dado, sino que nosotros más o menos pues fuimos evolucionando y analizando cada uno de los pasos con todo este ecosistema de personas que participaban. Estas son algunas de las imágenes desde las calidades que proporcionaban. Nosotros lo que pretendíamos era generar un objeto que generase una especie de atracción a las personas, que tuviesen la intención de acercarse, pero que luego sabíamos que iban a generar bastante desatracción cuando estabas más cerca, ¿no? Eso también hablaba de los materiales, qué tipos de materiales nosotros consideramos como que tienen valor una vez están en nuestro cabello, ¿no? En nuestra cabeza, pero que una vez caen al suelo no tienen ningún tipo de valor. Entonces, luego para la Bienal de Venecia, para el pabellón español, tuvimos la oportunidad de desarrollar la última fase de este proyecto, que era una toxicartografía. Entonces, lo que hicimos fue pues, analizar todos esos cabellos y extraer diferentes, pues, realizar esto donde las personas podían ir a visitar sus propios estados de toxicidad y al mismo tiempo nosotros empezamos a hacer correlaciones. Esto es un vídeo. Empezamos a hacer correlaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, algo que también hemos estado hablando y hemos descubierto hoy es que los valores de arsénico en todas aquellas personas que vivían cerca de autopistas eran mucho más altos, que si se fumaba se registraba en el cabello, si había una dieta vegana también se registraba en el cabello. Entonces, para nosotros esto constituía una especie de urbanismo invisible que no somos conscientes, pero que en realidad divide, ¿no? Y que en realidad marca. Se puede visitar, es follicle.org, o sea que .org, pero que podéis visitarlo, ¿no? Se podía dividir por los diferentes
los diferentes distritos dentro de Bangkok, también se podían ver los diferentes elementos y analizarlos en función de todos ellos. Este proyecto ha tenido diferentes vidas, ¿no? Entonces ahora partes de lo que estamos desarrollando es todo este aspecto estético y sensible de las propiedades materiales del pelo y tal, que es la pieza que estamos enseñando, una de las piezas que estamos enseñando ahora en Los Ángeles y otra pieza que enseñamos en la Barbican hace un par de meses. Entonces, bueno, voy a cambiar a veces en inglés porque es más sencillo, perdonadme, pero a partir de la idea de la colectiva o participar en la creación de arquitectura o del espacio o del político, había este ejemplo que se llama Our Place, fue un experimento del sitio web Reddit y la idea estaba que durante 24 horas cada píxelo se fue pintar con un color y de una manera totalmente remota, como, estaba así, como yo puedo pintar este píxelo, alguien aquí, 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 y a partir de eso se notan los tipos de colaboraciones o batallas que estaban muy emergentes en este experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver como un timeline de los eventos, ¿no? Y cómo evolúen las cosas. Es alguien que lo ha hecho, Greg Baum se llama. Y aquí, por ejemplo, esta esquina estaba muy popular, la idea estaba pintarlo totalmente azul, no sé por qué, pero fue el tema. Aquí los ojos del pingüino estaba muy importante. Estas son bastante simples como idea, pero a partir de aquí hay Alemania y Francia del otro lado. Y después un momento podemos ver cómo Alemania invadía a Francia. Y después Francia hace el retreat, como se tira de ahí, ¿no? Y después hay el arc-en-ciel, no sé cómo se dice, pero a partir de este momento había la bandera de la Unión Europea. Entonces hay una idea de cómo la adversario se puede transformar en algo colaborativo, ¿no? No todas las historias terminan así, pero había una idea de eso, que queremos jugar con esta idea de colaboración y de participación más activo. Eso es. Entonces hemos hecho este proyecto, se llama The Gamer's Hut y habla de 3 tipos de cosas. Una cosa se llama decommissioning, es como la reutilización de partes de edificios, la parte de gamificación y hay una parte teórica que habla del Primitive Hut. Empezamos con el Primitive Hut, que fue este artículo escrito por un escritor francés, y en esta historia empieza como a explicar su idea de cómo fue el primer momento de arquitectura, cómo nació, ¿no? Y dice que en la arquitectura, como otras partes, hay principales muy distintos que siguen la naturaleza. Y dice que en esta historia, como los columnos y las columnas. La estructura fue hecha con los fallen branches. No sé cómo se dice. Con las ramas que se habían caído. Eso es. Y eso para nosotros como conecta un poco a la idea de decommissioning. Entonces, si miramos París, y hemos cogido París porque fue el lugar del artículo también, podemos ver esta vista, que de la misma vista ahora, eso fue como en 1773, y eso es más como de hoy, ¿no? Y podemos ver hasta qué punto está expandiéndose. Eso. Entonces eso es un timelapse que explica un poco el tema. Y es un poco lento hasta este momento, ¿no? Que empieza realmente a expandir. Y todo eso implica, claro, los recursos. Recursos y materiales. Eso es. Y una indicación de la consumación de estas partes y cómo suben. Y también cuando se...
Cuando se van no se disparan, pero van a otro lugar, ¿no? Entonces la idea para nosotros fue como, bueno, si estas cosas se pueden ser consideradas como los branches, bueno, si no es la natura de nuestro ahora realmente. Y finalmente hay esta parte de gamification. Y lo que hemos hecho es como recoger partes de maderas desechadas y, bueno, un proceso de cortar en el smallest common denominator, algo así, bueno, el tamaño más sistémico, y hemos hecho como estas 6 módulos. Y a partir de estas 6 módulos había un videojuego que permite a la gente público acceder y crear sus propias versiones de esta Primitive Hut que hemos hecho, ¿no? Y a partir de eso, cada persona puede guardar su propia versión. Y había recuerdos de Sol LeWitt y su Variations of an Incomplete Open Cube. Y bueno, así el catálogo de todo lo que el público estaba haciendo. Y bueno, algunos que gustamos, ¿no? Bueno, y aquí todas las variaciones que durante estos 3 días de la exposición han creado el público. Y bueno, aquí es el pabellón y con bueno, que se representa en 3 medios. El pabellón físico, el ordenador, que es el videojuego, y aquí impresiones 3D que se permite a la gente público acceder también. Entonces había como 3 maneras de experienciar la misma cosa, dijimos. Aquí hay algunas vistas y también con esta idea de la disimilamiento, ¿cómo se dice? How do you say decommissioning? Del desmantelamiento. Sí, con esta idea hemos, como hay estos gatos, se llama, bueno, en el Bierzo, ¿no? Abrazaderas, gatos, presillas. Bueno, para una construcción no invasiva, se permite a la madera de construir totalmente. Aquí algunas vistas, alguien está jugando o creando su propia versión y bueno, que el paseo fue así para nosotros. Y bueno. Vale, entonces, bueno, esta es una pregunta que nosotros les planteamos a nuestros alumnos en 2018 y que de alguna manera tiene que ver con esta idea de los recursos, ¿no? Y básicamente se basa en la idea de si a los egipcios se les recordaba por las pirámides, a los romanos por las infraestructuras que dejaron, ¿cuál va a ser los equivalentes en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, intentando de alguna manera teorizar sobre esta idea de monumental wastelands, que es como algo que tenemos como muy presente o que hemos intentado como trabajar sobre ello durante los últimos años, empezamos a mirar a la Exposición Internacional de París en 1937, en la que de alguna manera veíamos, ¿no?, como las 2 grandes naciones representadas en una forma de pabellón. Sin embargo, si pensamos en la actualidad, ¿no?, exacto. Si pensamos en la actualidad, de esos pabellones ya no queda nada, lo único que queda es esto, que es las minas de las que se han extraído los materiales que se utilizaron para esos pabellones. Entonces, miramos también en lo que son los 9 puntos de la monumentalidad, escritos por Sert, Leger y Gideon, y empezamos a hacer una serie de actuaciones sobre estos 9 puntos que nos parecían que los hacían como mucho más radicales y que de alguna manera presentaban lo que en realidad querían presentar sin endulzarlo tanto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no?, como toda cultura existe a través de monumentos. Esta monumentalidad es deliberada, utilitaria y está concebida como vastos esquemas de unidades aisladas. Monumentos existen como árboles o como plantas que llenan todos los espacios. ¿Ya? Vale, entonces esto, bueno, se basa como en esta idea de monumentalidad asociada a si estamos buscando monumentos o si tal vez estemos buscando lo que nosotros denominaríamos antimonumentos. Entonces, vamos a hablar de 4 historias sobre monumentalidad que están asociadas también a la ficción, ¿no? Entonces, vamos a empezar con The Beach, con Maya Bay, que bueno, es esta película en la que aparece Leonardo DiCaprio en Tailandia. Y bueno, pues entonces hicimos una investigación sobre esto y vimos cómo los turistas intentaban representarse tal y como aparecía Leonardo DiCaprio. Lo que pasaba era que la playa hizo 3 modificaciones bastante heavies
para poder llegar a presentar un paraíso aislado, ¿no? La primera era cerrar de manera digital ese espacio que había entre estas dos, ¿cómo se llama? Montañas. El segundo era que pues tuvieron que modificar y territorializar la isla para generar como esta topografía que pareciese más paradisíaca, y plantaron estas plantas de coconuts, de cocos, porque ¿qué va a ser un paraíso sin cocos, no? Que no son nativos. Esos no son nativos, se plantaron simple y llanamente por la película. Lo que pasó después, ¿no?, es que esta isla se hizo súper famosa, se hizo tan famosa que recibía un montón de visitas, tantas que tuvieron que cerrarla, porque la ecología no era capaz de contener todo lo que llevaba de turismo, ¿no? Entonces hicimos un análisis desde el azul del agua, desde cuáles eran las razones por las cuales el agua ya no era tan azul. Analizamos Instagram, vimos cuál es el tipo de azul que salía más en Instagram a través de los filtros que se utilizaban. Y también pues hemos ido siguiendo las noticias que han pasado, ¿no?, de cerrarla para generar, como si dijésemos, un respiro a la ecología. ¿Ya? Bueno, este ejemplo bueno, el antes estaba más como la ficción puede transformar un poco la realidad, y aquí es como al revés, vamos a partir de la realidad y cómo modifica la ficción. Entonces eso es Luke Skywalker, que está arriba de su propio, isla nativa, se llama Ahch-To, que es así, pero en realidad Ahch-To es esta islita en Irlanda. ¿Ah? Irlanda, ¿no? Y en la historia, Ahch-To es la isla de estas native avian species, una especie aviana, ¿no? Se llama porgs, pero en realidad estas porgs están modelizados por una especie real, se llama el puffin, que es protegido y es migratorio, y hay momentos que aparece en la isla. Entonces, como está protegido, se presenta un problema, y aquí se nota hasta qué punto el espacio está protegido, no por la isla solo, pero por el entorno. Entonces, el problema es, puedes romper totalmente la historia si aparecen los puffins en un momento que hay Luke Skywalker en su isla, que no coincide con la ciencia ficción, ¿no? Entonces, que han decidido es hacer una cosa de CGI, y a cada vez que aparece un puffin, ponen un porg en la cinema, ¿no? Pero lo interesante estaba más que, igual cuando no necesitaba poner un porg, el porgs aparecen en otros momentos. Entonces había un momento que los escritores han decidido de escribir o reescribir partes para integrar más el tema del porg, y eso estaba muy interesante porque es un momento contestado por los fans. Hay algunos que gustan mucho, hay algunos que rechazan el tema del porgs, y eso todo a partir de estas leyes sobre la naturaleza, ¿no? Vale. Continuando con esta idea de casos de estudio en los que la naturaleza tiene como diferentes momentos, ¿no?, de protección, de no protección, lo que vemos aquí son las médulas, que es un patrimonio protegido por la UNESCO. Y esto es como la visión, ¿no?, de una comarca en el norte español que se llama El Bierzo. Entonces, lo interesante de esto es que estamos viendo una mina o la destrucción de una montaña a través de la creación de una mina que realizaron los romanos, ¿no? Y otro punto muy interesante, ¿no?, es que en el momento en el cual se está evaluando la protección de este espacio, Tailandia se opone porque considera que cómo se va a proteger un paisaje que ha sido completamente destrozado. Entonces, esto es el proceso en el cual la montaña colapsó y tal y como la conocemos en este momento. Y estas son como todas las diferentes vistas y diferentes visualizaciones de las montañas, ¿no?, a través de medios sociales. Bueno, esto es en la UNESCO, ¿no?, es lo que mencionaba. I think you can pass to the next one. Let's just move a little bit faster, ¿no? Entonces, los criterios por los cuales se protegen, ¿no?, es porque
bueno, estamos leyendo aquí, ¿no? Un fantástico trabajo de la creación humana como genio en el campo de la mina. Un ejemplo muy remarcado, la aplicación de técnicas romanas de minas. Es muy extensivo. Ha sobrevivido en un grado excepcional. Y es de un valor increíble, ¿no? Entonces esto nos plantea muchas preguntas, ¿no? Porque el Bierzo no solamente se conoce por esa mina, sino que se conoce por otras muchas minas de carbón, de otros muchos materiales, muy similar a lo que estamos viendo aquí en Chile, pero que en realidad no se toman como ningún tipo de valor, ¿verdad? Entonces, bueno, como último caso de estudio... Vale, entonces como último caso de estudio, nosotros con nuestros alumnos en la Bartlett presentamos el Ártico como espacio de trabajo hace 4 años y nos fuimos a Svalbard. Svalbard es la ciudad más al norte del mundo. Entonces lo que sucede aquí es que hay como una situación muy interesante, ¿no? Es como una paradoja muy, muy interesante. En primer lugar, existe la bóveda global de semillas, porque como hay permafrost, se espera que las semillas se puedan mantener, ¿no? Esto es el ejemplo que tenemos aquí a la izquierda. Por otro lado, es un espacio que está continuamente azotado por las avalanchas debido al calentamiento. Y por otro lado, hay una serie de personas que, bueno, por la relación que tiene Noruega en este caso con la ecología, encuentran bastante paradójico que haya esta civilización, puesto que nunca ha habido civilizaciones y que la única razón para que exista es un control geopolítico. Porque si no está aquí Noruega, estaría Rusia. Entonces, nosotros lo que estuvimos analizando no era qué iba a pasar con estas casas y de qué manera se iban a entender los recursos que ya estén ahí y cómo se podía empezar a entender la ciudad casi como una mina que ya tiene material en el caso de que tengan que moverse porque la huella en la que hay que construir se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, bueno, pues esto es las leyes de protección de Svalbard, que son muy, muy severas. Entonces, para la Bienal de Seúl de 2021 hicimos esta instalación multimedia en la que generábamos este cuadríptico y una serie de modelos 3D, ¿no? Entonces, con todas estas investigaciones que hicimos, hablamos con diferentes científicos, diferentes personas de Svalbard, empezamos a entender, ¿no?, que Svalbard en sí mismo era muy complejo y por muchas razones, ¿no? Entonces ahora creo que vamos a extraer como una serie de momentos, ¿no? Pues no hay árboles en Svalbard, hay Tesla, pero el Tesla recibe la electricidad de la misma manera que el resto de la ciudad, es decir, a través del carbón, entonces no tiene mucho sentido el Tesla. Y bueno, pues que hay un secreto a voces, ¿no?, que la huella de carbono más grande que existe en Europa es en esta ciudad. Entonces lo que hicimos fue una aplicación que permitía entrar a diferentes narrativas que construimos en 4 narrativas. Entonces estas son como 3 de ellas y ahora las vamos a presentar aquí. No, necesitamos a esta, sí. No es evidente. ¿Puedes darle tú al play desde ahí? Despite the global seed vault's first flooding in 2017, the cost of repair, initial investment, and projected future suitability of the site were deemed to be more viable than relocating. Intended as a repository of seeds defined by nations, the current climate regime has defined the notion of borders. Political boundaries are actively being negotiated and redrawn in response to changing climatic conditions. Vale, entonces lo que estábamos viendo aquí son 4 situaciones o 3 situaciones. Una es la bóveda global de semillas, que en realidad está hecha por el permafrost, pero ha fallado, entonces ya no funciona. Estamos viendo cómo la ciudad de Svalbard se tiene que mover. Y en otra estábamos viendo lo que se han llamado el World Arctic Archive, que es un archivo global que se está dando en el Ártico, en el cual se está mandando información en vez de semillas. Entonces lo que vamos a presentar aquí es una película, y espero que muy corta. They say some people can and others can't, but we remember the day we were booted. Maybe what is most different about our condition is that we were born with other people's memories. People wouldn't archive things they don't value, and here we were being trained on a value system unlike anything else that seems to exist in the natural world.
Vale, entonces vamos a presentar como la metodología con la que hemos trabajado con nuestros alumnos y que también estamos utilizando con la residencia, ¿no? En este caso estamos utilizando ficciones climáticas y la forma es a través del contexto, un proceso de decodificación, recodificación, creación de mundos y la utilización de narrativa. Entonces vamos a presentar 4 proyectos. Presentaremos primero la parte teórica y lógica del proyecto y luego entraremos en la película de cada uno de ellos. Which one do we skip? Yeah, which one you prefer? Let's just start with this one. Okay. Venga, vamos a empezar con estos dos, en principio 2 y vamos viendo. Vale. Do you do this one? I think you can explain that. Oh. Bueno, Hyperborea va a partir de la idea de fronteras que están, bueno, fronteras políticas que normalmente están creado por algunas leyes. En este caso, como el International Waters está creado por la idea del, ¿cómo se llama? Continental border, vamos a decir, ¿no? Es como, bueno, a partir de la frontera hay una distancia que tienes un offset de una distancia, ¿no? Y esta zona central, International Waters, appartiene a nadie. Y normalmente está helado. Pero con el cambio climático, poco a poco va a transformar a una parte que es bastante más accesible. Entonces, bueno, esta forma un poco la base de la teoría, como pensar una ecología autónoma. De esta manera nadie controla esta zona, pero es la zona propia. Y también ideas de gaming y la automatización en general. Entonces, la propuesta de los alumnos fue más como entender el espacio del videojuego, como vamos a ver, como un espacio de simulaciones que puede calcular más o menos situaciones diferentes, ¿no? Y estaba como entender el food chain, que es aquí, o entender partes distintas de los paisajes. Bueno, ocean. Y del océano. Yeah. Y los valores, ¿no? Entonces, entienden que había muchas capas como geografía y, bueno, food chain, etcétera, y creen este videojuego que simula los efectos de los barcos cuando crucen algunas zonas, como el espacio, igual la ruta que es más rápido, a fuerza de usarlo mucho, polúe bastante más, ¿no? Entonces, si el sistema estaba activa, puede decir, por ejemplo, no paramos en esta zona, recogemos estas de impuestos y vais por ahí, ¿no? Y la idea estaba como pensar un sistema que estaba, bueno, por una parte máquina para medir las cosas y tomar decisiones y también artificial, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver las zonas que no puedes entrar, entonces hay que pasar por otro lado. Y aquí las máquinas, ¿no? Que serían como el parte físico del sistema. Y aquí como las fronteras virtual, si queremos, para decidir que sí puedes entrar por aquí, no, etcétera. Entonces, bueno, dejamos jugar el vídeo y...
Vale, vamos a presentar este también y luego pasaremos a lo siguiente. Bueno, pues Arctic Everywhere se basa en una situación similar de evaluación de fronteras, pero en este caso, en vez de en el océano, se basan en fronteras en el entorno físico, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí son una serie de mapeados en el que bueno, hay diferentes comunidades dentro del Ártico y diferentes ecologías, ¿no? Y lo que se presenta es cómo si un videojuego podría permitir la agrupación de diferentes comunidades y de alguna manera el videojuego podría empezar a generar algún tipo de empowerment. Entonces entendemos que las fronteras es algo que es construido y que de alguna manera podemos empezar a cuestionar y que pueden como empezar a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como un poco como todos los temas que han empezado a rondar la cabeza dentro del proyecto, desde la calidad de las tierras, la vitalidad, la espiritualidad, lo que implica la conservación, lo que implica también la mano de obra, la ocupación y tal. Lo que hemos en este videojuego, lo que nos pareció que era como muy interesante es que se presenta desde un generador y how do we say in English? Discriminator. Y un discriminador, ¿no? Basado también en adversarial, Generative Adversarial Network se llama. Entonces, bueno, lo que vemos en cada uno de ellos es el generador, en este caso el discriminador, que es la naturaleza, que está representada a través de un pájaro y que tiene como todos estos assets con los que trabaja, y el generador, que es un humano, que es como si dijéramos la perspectiva extractivista y capitalista. Entonces, bueno, el videojuego se desarrolla a través de estos dos luchando uno contra el otro, entre uno manteniendo la ecología y otro extrayendo o realizando construcciones. Fronteras en tiempo real y los dos comportamientos que habíamos estado planteando, el generador y el discriminador. Entonces aquí la idea del videojuego es a través de partir de que puede ser un simulador de diferentes opciones y generaciones. Entonces aquí lo que estamos viendo son los diferentes comportamientos que se han asociado a diferentes grupos, desde un árbol hasta el generador, el discriminador, las diferentes formas de comportarse que pueden tener. Vamos a pasar esto rápido porque si no, no vamos a tener tiempo para el resto. No, let's move these ones. No, let's pass it. Pass. Vale, entonces con la idea esta de Monumental Wastelands, hace un par de años empezó como un magazine, pero en realidad ha acabado como un libro de una revista aumentada que se llama Monumental Wastelands y que hemos sacado 2 números, uno focalizado en autonomía y otro focalizado en logísticas. Bueno, se planteaba la pregunta que presentamos anteriormente y bueno, pues las diferentes personas que han participado es desde una entrevista con Ursula Wiemann, Linda y Claudio participaron con un artículo y aquí lo que vamos a poner es un fragmento de una obra de Ursula Wiemann en el que vamos a ver a Fernando Chingoy explicando partes de la investigación. La gran mayoría de nosotros como ciudadanos inga, lo que hacemos, lo que reproducimos, es lo que no es nuestro. Lo que aprendimos desde el momento del preescolar ahora hasta los doctorados. Y si estamos haciendo eso,
estamos contribuyendo a profundizar una crisis que está viviendo el mundo desde lo que ha generado desde el conocimiento, en una ruta que se ha impuesto como algo que es lo más verdadero, lo científicamente probado. Y me parece que eso lo que ha hecho es ocultar las otras rutas de acceder al conocimiento, que en este caso son las rutas de los indígenas, de los pueblos indígenas, de todas estas epistemologías del sur que se hablan ahora, también, que nos parece que es como cuando hablábamos del territorio, que lo indígena soporta todos esos traslapes que se han montado encima, y es una cosa muy fuerte, desde luego, pero estamos allí. Y nos parece que tarde o temprano, de nuevo, esos traslapes tienen que quebrarse, tienen que transformarse, porque es un tema que ha surgido bajo principios de violencia. El segundo número, que creemos que es como que enlaza con la residencia, se basó en procesos logísticos. Y esto nos fijamos por lo que igual habéis oído hablar del chip, la crisis del chip que pasó en Europa porque no llegaban los chips durante la pandemia desde China, o cuando el Evergreen encalló en el canal de Suez. Y pues hubo como todo este problema de logística y de abastecimiento, ¿no? Entonces propusimos a diferentes personas trabajar sobre la idea de logísticas y bueno, pues estos son como algunas de las personas que participaron y bueno, estos solamente son algunas imágenes, ¿no? Entonces, dentro de la residencia, en lo que hemos estado focalizados y la propuesta que presentamos, ¿digo algo? Empezaba con Un verdor terrible o When We Cease to Understand the World, que es un libro de Benjamin Labatut, que es un autor chileno, que presentaba la historia del químico Fritz Haber, que era el que descubrió el amoníaco del nitrógeno y que para utilizarlo como fertilizante, que recibió el premio Nobel porque eliminó la hambruna. Pero también lo que hizo fue que ese mismo descubrimiento y su afán por continuar con sus investigaciones descubrió el pesticida Ciclón, que fue el que se utilizó en los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí como, o sea, en esta historia, ¿no? Lo interesante de este hombre es que cuando se moría lo que más le pesaba era haber eliminado la hambruna, porque entendía que eso iba a ser el final del mundo, porque íbamos a superpoblarlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con nuestra propuesta de investigación era pues de alguna manera desmembrar lo que va desde lo más romántico hasta lo más terrorífico respecto a la naturaleza y a la ecología, las diferentes interdependencias que se llevan a cabo, cómo las cosas florecen y desaparecen y bueno, como un poco dando respuesta a lo que se nos pedía, ¿no? Nos daba una serie de conceptos que a nosotros nos interesaron y que bueno, pues aquí hemos como subrayado o highlighted, ¿no? I think after, sí. Entonces, nosotros miramos en torno a qué es lo que estaba pasando con la precipitación en Santiago de Chile, cuáles eran las proyecciones climáticas, cuáles eran los mapas de riesgos climáticos, cuáles iban a ser las consecuencias de Chile, cómo Chile estaba en el análisis de riesgo, cuál era la posición que ocupaba y cómo afectaba también al sector agrícola, ¿no? Entonces lo que planteábamos era una serie de ecologías en escala, ecologías interactivas, aumentadas, proyectivas, como ecologías que todavía no pasan pero que van a pasar, y una serie de plataformas abiertas y que utilizaban el cambio climático como una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues presentábamos una instalación narrativa interactiva para visitar esas futuras ecologías. La metodología se basa en lo que acabamos de mencionar anteriormente sobre la decodificación, la recodificación, la narrativa, la creación de mundos y la instalación narrativa. I think you can pass this one quite quick. Vale, espera. Entonces lo que íbamos haciendo durante toda esta semana ha sido por un lado visitas de campo y por otro una serie de entrevistas, ¿no? Ha habido momentos como para procesar y momentos muy interesantes en los que ciertos investigadores con los que hemos hablado entendían que Chile no podía sobrevivir sin la minería, otros que decían que en realidad Chile no es un país que viva de la mina porque un porcentaje muy pequeño del Producto Interior Bruto depende de él. Entonces hemos hablado pues, con diferentes personas, leído diferentes artículos e investigaciones y I think you can move. Esto es, por ejemplo, es una investigación con un glaciólogo y
de alguna manera, nosotros en donde entendemos que el trabajo tiene que desarrollarse o llevarse a cabo y continuar evolucionando es entre estos 4 polos, ¿no? Entre lo que es la opinión, entre lo que es sensacionalización, lo que es científico y lo que es pseudocientífico. Y en qué manera la investigación se va a empezar a posicionar para generar estos entornos interactivos que proyectan diferentes futuros. Entonces, el caso de estudio uno de los casos de estudio que hemos estado viendo es los bronces, el proyecto de los bronces integrados. En este caso es el agua de uno de los ríos que baja por el santuario de Hierba Loca, que lo hemos estado visitando, o uno de los árboles. Este es el camino que hay en el santuario de Hierba Loca. Y ahora, para finalizar, hemos puesto como un vídeo de los espacios que hemos estado visitando y que esperamos que disfrutéis. Estos espacios que estamos viendo están asociados al proyecto de los bronces. Aquí estamos en Los Vilos. Bueno, y con esto terminamos. I think Fernando missed everything. Tenemos unos minutos para conversar, ¿cierto? Breve. 5? Ok, perfecto. Chicos, muchas gracias por la presentación. Quizás podríamos irnos a una de las diapositivas en donde estaba lo de la opinión, pseudocientífico, que yo creo que quizás ese como cuadrante, lo estoy leyendo bien, a ver, está opinión y en el otro extremo, yo creo, bueno, opinión, la sensacionalización, científico y pseudocientífico, it should be opposite. Pero me encanta, encuentro que es súper interesante como una posición para empezar a elaborar narrativas, ¿cierto? De alguna manera lo pseudocientífico o bien lo sensacionalista tiene algunas como visos de temor, ¿cierto? Entonces detrás de cada uno de estos conceptos también hay materia para poder armar una narrativa interesante y atractiva. Ustedes hemos estado recorriendo desde el jueves y ustedes han estado expuestos a opiniones científicas, o sea, a datos, a hechos de parte de expertos, ¿cierto? Se han reunido con subject matter experts vía Zoom, con Fernando, qué sé yo. Están las opiniones que quizás han recibido del grupo docente que los ha acompañado en los viajes y luego también cuando visitamos Hierba Loca, ese colectivo que también podía estar como informando de posiciones sensacionalistas. ¿Hubo espacio para recoger de las 4 como categorías, recibir desde las 4 categorías información? Yo diría que sí. A nosotros lo que nos impactó fue como ciertos conocimientos que se asocian como científicos que debieran tener mucho poder en la toma de decisiones, incluso los
propios científicos no creían que hubiese semejante valor en ello, ¿no? Que era como cuando hablas con alguien que puede demostrar que hay una relación directa entre una mina y la contaminación de un glaciar, pero no sé, o sea, eso no llega a tener como relevancia en la toma de decisiones, es bastante sorprendente. Y no solamente porque no tome, sino porque yo creo que los propios expertos igual no llegan incluso a valorar hasta qué punto su opinión debiera ser importante y relevante. Entonces, yo creo que también otra de las cosas que a nosotros nos ha fascinado es como un propio mito o una propia doctrina es capaz de filtrar un conocimiento bastante que debiera ser objetivo. Esta cosa que mencionaba, ¿no? El decir, Chile no puede vivir sin la minería, dependemos de la minería. Entonces, claro, todo lo que estás asumiendo va filtrado a través de esa información. Es como todo lo que vamos a desarrollar va desde el punto de vista de vamos a depender de la minería, ¿no? Y luego, por otro lado, pues otra persona que también tiene como un conocimiento científico y demás, dice, Chile no es un país cupífero, no depende de la mina, no depende del bronce, por ejemplo, del cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ese tipo de mitos, o cómo se empiezan a difuminar ese tipo de mitos, ese tipo de información para poder hacer de alguna manera relevante el conocimiento de alguna parte ya demostrado. Creo lo conversamos en algún momento durante estos viajes a terreno, de que todo es verdad, pero también todo no es verdad desde otro punto de vista. Claro. Luego, no quiero llevarnos a la diapositiva porque nos vamos a demorar mucho en encontrarla, pero ¿cuáles van a ser estos monumentos? Sí, los romanos dejaron caminos, infraestructuras como hidráulicas, ¿no? ¿Hídricas? Infraestructuras en general, ya. Nosotros hemos recorrido en esta semana tranques de relave, parques industriales, zonas de evapotranspiración, plataformas arrojadas en el mar que son parte de desaladoras. Y quizás aquí vamos a la cosa pedagógica del proceso de taller. ¿Cuán difícil es ficcionar con los alumnos futuros posibles cuando nosotros tampoco tenemos mucha certeza de cómo van a lucir esos futuros? Y cómo jugar ahí con aquello que puede ser plausible y aquello que cae en lo completamente ficción y que no invita finalmente a la discusión por lo fantástico. Aquí el glaciólogo con el que hablamos era muy interesante porque él hablaba de proyecciones y un rango de proyecciones. Es decir, no es que haya una que sea buena, sino que tú tienes un rango de proyecciones, tus proyecciones pueden ser más pesimistas o más positivistas, pero cómo se localiza al final dónde llegas a este final y cómo esa proyección se modifica a través del tiempo es lo que es de valorar, ¿no? Entonces yo creo que no es una cuestión de acertar con el futuro próximo o es una cuestión mucho más de proyectar y empezar a trabajar sobre esas proyecciones no como elementos que son finales, sino casi como proyectos que tienen que estar en continua discusión. Entonces a mí eso me parece como importante porque también a nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que por ejemplo los proyectos que mencionábamos de nuestros alumnos en la Bartlett, hemos recibido desde conversaciones que es como este proyecto es súper capitalista e intenta como reterritorializar, y otros que decían es súper naif, intenta arreglar y una perspectiva buenista, ¿no? Y nosotros lo que veíamos era como que de darnos ahí en un middle ground en el que no dices muy bien cuál es tu postura, pero que hace sentirse incómoda a las personas. Es a nosotros donde nos parece que podemos como meter el dedo dentro de la herida para poder de alguna manera generar un impacto y empezar a trabajar con esas proyecciones en el tiempo, como algo que evoluciona. Entonces yo creo que estos proyectos que estamos presentando o los que podemos hacer durante la residencia no es para presentar algo que tenga que ser cierto o verdadero en el futuro, pero mucho más como un rango de posibilidades de lo que puede pasar y cómo eso puede hacer sentir a los usuarios y evolucionar. Creo que eso se veía harto en el primer video que reprodujeron, los dos de los Clyde Fives. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Arctic Everywhere y Hyperborea. El segundo, Hiperboreal. El primero era Hyperborea y el segundo era Arctic Everywhere. Hiperboreal tenía había un énfasis en que el texto en pantalla eran preguntas, de hecho, no eran certezas, no eran hechos. Yo creo que ahí hay algo súper poderoso de
como de cuestionar a la audiencia, como te sientes cómodo con este juego, crees que esto es lo que puede pasar. Porque claro, ahí más abiertamente y de manera mucho más directa invitas a la audiencia a la reflexión, más que simplemente seguir como insistiendo en datos, ¿cierto? Y a propósito de plantear preguntas. Pregunto, ¿hay alguna pregunta en la audiencia del cuerpo docente, de alumnos que veo aquí del taller del semestre pasado? Ok, Rodrigo, adelante. Te paso el micrófono. Dame un segundo. Gracias por la presentación. Creo que es muy interesante ver el trabajo. Mi pregunta es súper específica. Creo que es interesante un poco lo que plantea Linda, asumir que ya estamos viviendo una época post-verdad y entender que la verdad está en alguna parte de este rombo finalmente entre la opinión, el sensacionalismo, lo científico, lo pseudocientífico, y sobre todo también relacionando eso a los ejercicios que ustedes generalmente hacen que tienen que ver con ficciones. O sea, como que ya la verdad no fuera un parámetro o un fin, sino que es algo que está cuestionado desde el inicio. Esa es mi pregunta. No, que también, obviamente, el otro punto de ese péndulo es que al final me gustaría después revisar el video para ver tu frase, Linda, como que ya también se transforma en una postura como media posmoderna, como que todo puede ser y todo da lo mismo. O sea, como que esa es una de las preocupaciones del mundo post-verdad al final, porque están las fake news, que en el fondo no hay de dónde agarrarse, y en la academia pareciera que también puede pasar lo mismo. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, con la relación entre la verdad, la ficción, la pregunta por la verdad. Eso. Vale. Al principio tenía muy clara como mi respuesta y ahora con tu segunda pregunta me quedo un poco. Vale. No, I know, I'm trying to think. No sé si es una cuestión, o sea, en este punto a nosotros lo que nos interesa es generar incomodidad. Y a mí ahí es donde sí que me parece que no es que lo lleve como a los fake news o no fake news, sino que lo llevo a, si estoy generando algo que hace que las personas se sientan incómodas, quiere decir que les toca. Entonces a mí ahí es donde sí que me interesa. No me interesa tanto, por ejemplo, como el hecho de ser sensational y demás, ¿no? Y algo que para nosotros es como muy importante con el trabajo que nosotros hacemos con los alumnos es la narración, porque ahí es donde eres capaz de turn on o turn down, como saber dónde dramatizas, saber dónde pones el acento, ¿no? Vayamos con Fernando la semana pasada, este par de vídeos que acabamos de enseñar hoy, ¿no? Hablábamos un poco de los comportamientos y cómo en los videojuegos eres capaz de establecer una serie de comportamientos en los agentes que existen y cómo en función de qué tipos de comportamientos controlas, qué tipo de parámetros dejas libres, empiezas a generar un posible escenario. Y Fernando nos decía, este proyecto que tenéis podríais presentárselo a Putin perfectamente para que se encargue de cómo se va a desarrollar el Ártico, ¿no? Y decíamos sí, y otros muchos han dicho que se lo tendríamos que presentar a un cuerpo, a una serie de comunidades indígenas para que empiecen a... Entonces, la narrativa para nosotros es donde nosotros ponemos el énfasis en qué punto y en qué momento. Pero sí que no sé hasta qué punto, muchas veces nos ha tachado de irónicos y de excesivamente irónicos. Y es posible que en muchas cuestiones sea cierto, pero también nos da la sensación de que con los temas que estamos tratando, intentar mantener una posición excesivamente rígida es irreal, ¿no? Cuando intentamos hablar de naturaleza y pensamos en esta idea romántica de la naturaleza como esto externo que no tiene nada que ver con nosotros, es completamente irreal. La naturaleza ha sido entendida como una serie de recursos. Podemos utilizar las herramientas que existen en esta actualidad, en este momento, que ya están in place, ¿no? Que ya están para nosotros empezar a darles la vuelta, para saber, o sea, de alguna manera lo que necesitamos es saber
cómo pinchamos estos problemas, ¿no? Entonces, para nosotros la manera en la que los entendemos es qué herramientas están in place y cómo las reutilizamos para nuestra ventaja. Entonces, no sé si respondo como ya a tu pregunta, pero un poco por ahí, yo creo. Do you want that take? No, because I'm sure I'm going to make it. Después hablamos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que con eso es un buen cierre. Un aplauso para nuestros invitados al ciclo de Ciencia y Tecnología del Núcleo Lenguaje y Creación. Muchas gracias.